Hola gente, buenos días a todos, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a ver la célula. Como seguramente ya habrán notado, en el primer tema que empezamos a desarrollar, la lectura que ustedes tienen complementaria, habla sobre célula. Vamos a empezar viendo en esta oportunidad características generales de la célula y vamos a hablar en puntual de la célula procariota y analizar el poco contenido, si se quiere, citoplasmático que tienen estas células tan particulares. Como todos sabemos, toda cosa que se considere un ser vivo está formado por lo menos por una célula. Esto quiere decir que los virus no son seres vivos, son agentes biológicos que se consideran como parásitos obligados del mecanismo de replicación. Entonces, a los virus los vamos a dejar por fuera de esta clasificación de seres vivos. Dentro de la enorme variedad de células que podemos encontrar en el planeta, nosotros las vamos a dividir en dos grupos: las células procariotas y las células eucariotas. Y a su vez las células eucariotas en eucariota animal y eucariota vegetal. Siempre vamos a encontrar células que tengan una particularidad estructural o funcional y por lo tanto eso da origen a la gran variedad de seres vivos que existen hoy en el planeta. Sin embargo, nosotros vamos a estudiar en esta oportunidad a la célula procariota. Luego vamos a analizar la célula eucariota vegetal y la célula eucariota animal. Ustedes acá tienen una escala de tamaños microscópicos. Recordemos que a las células nosotros las vamos a medir en el rango de micrómetros. Vamos a utilizar esa unidad de medida. Como pueden ver acá, y esto es para que más o menos dimensionen los tamaños que tienen los microorganismos, vamos a tener un glóbulo rojo que es inmenso a la par de una bacteria, como están viendo acá. Entonces vean el tamaño. Nosotros un glóbulo rojo no lo podemos observar a simple vista. Necesitamos realizar una técnica de fijación para poderlo colorear y poderlo observar en el microscopio. Sin embargo, nosotros sin el microscopio no podemos ver estas células que están en nuestra sangre. Luego tenemos aquí una bacteria, fíjense lo pequeña que es en comparación, unos 750 nanómetros, estamos hablando acá ya, estamos hablando aproximadamente de 0.2 micras de tamaño. Y vean acá unas partículas más pequeñas. Aquí hay una, aquí hay otra, aquí hay otro virus. Son virus, son los que tenemos aquí debajo. Comparen, por ejemplo, la estructura de los ribosomas bacterianos. Esta pared que se ve acá es la bacteria. Y aquí están los ribosomas bacterianos. Son partículas muy pequeñas, de los 25 nanómetros. Luego tenemos, por ejemplo, aquí el virus de la poliomielitis, para que vayan viendo los tamaños. Acá tenemos un bacteriófago MS2. Aquí tenemos el que a mí me gusta dibujar siempre, que son los bacteriófagos T4. Aquí tenemos el virus de la viruela y por acá el virus del mosaico del tabaco. Esto es para que dimensionen más o menos las escalas. Esto sería un virus del resfriado común de 0.03 micras, el virus de la poliomielitis, el virus de la gripe, la influenza, el virus de la rabia. Y veamos cómo damos un salto brusco acá luego de los bacteriófagos. Pasamos ahí al virus de la viruela. Aquí tenemos bacterias, estafilococos, lactobacillus, escherichia coli, que son mucho más grandes, un glóbulo rojo, una célula de levadura, ahí tenemos una célula de la piel, un espermatozoide, y mucho más grande, vean, un grano de polen, que ya sí se lo podemos apreciar a simple vista, algunos, una neurona, un cigoto, una euglena, diatomeas, que son algas. Aquí tenemos un paramecio, de este lado un protozoo, otro protozoo que es una ameba, un tardígrado, ovocito de agua. Aquí vamos a tener un pelo por detrás, si lograron observar al final, había un pelo, un cabello humano y una célula de rana. Y por supuesto las células son tan diversas, son tanta cantidad de células y de tejidos que forman las células, que vamos a tener una enorme variedad y diversidad de números y de formas. Recordemos que en número los seres vivos pueden ser unicelulares o pluricelulares. Unicelulares como en el caso de este parásito, que es un flagelado, es una sola célula que tiene un flagelo que va unido como una membrana, así, a lo largo de toda la célula. Y se conoce como Trypanosoma cruzi, el que produce la enfermedad del Chagas.
que es transmitido por el vector, el insecto, que es la vinchuca. Luego acá tenemos otro organismo unicelular, en este caso tenemos no una bacteria, es un paramecio, por las estructuras que puedo diferenciar adentro de su citoplasma, principalmente por esta vacuola contráctil que está acá, es una sola célula, pero también tenemos organismos microscópicos que son pluricelulares, como en el caso de este rotífero, ¿sí? Que es un protozoo de agua dulce. Luego acá vamos a tener Escherichia coli, tenemos unas bacterias. Esto es para que vean también y aprecien las distintas formas, por ejemplo, las formas poligonales de las células vegetales, las formas estrelladas o en forma de árbol, de las neuronas, aquí para que vean el tejido como es estriado y largo que forma los miocitos de los músculos. En fin, vamos a tener números y formas de celulares inmensas, muy variadas. Aquí les coloco el árbol filogenético de la vida. Recuerden que ustedes en años anteriores habrán estudiado que los reinos de la naturaleza son 5. El reino monera, protista, fungi, plantas y animales. Lo cierto es que esa clasificación, si bien se usa con fines didácticos, está un tanto bastante desactualizada. Una de las teorías, o por lo menos la clasificación de los seres vivos que utilizamos hoy en día, es esta que ustedes están viendo en pantalla, el árbol filogenético de la vida, que explica que parto de un ancestro en común, todos los seres vivos parten de un organismo hipotético, unicelular, de vida libre, que da origen a la gran diversidad de organismos que existen. Esa gran diversidad de organismos que existen se dividen en 3 grandes dominios. El dominio bacteria, cada uno de los reinos de este dominio bacteria, al igual que todos los reinos que están aquí del dominio arquea, están representados por células procariotas, todas carentes de núcleo celular y la gran mayoría de ellas con pared celular. Recordemos que en la teoría habíamos visto que los micoplasmas eran una excepción a los procariotas, que se caracterizaban por no presentar pared celular por fuera de la membrana plasmática. Y bueno, el dominio eucaria, donde están todos los reinos que conforman al dominio formado por células eucariotas, ya sean animales, vegetales o con esas mismas características de ambas, como será en el caso de los hongos. Como podrán ver, son muy variadas la clasificación de procariota porque ocupa una gran diversidad de vida en nuestro planeta. Esto quiere decir, en otras palabras, que la gran cantidad de vida es procariota, sin duda, sin ninguna duda. Aquí, para analizar lo que es la célula como tal, comparando célula procariota y célula eucariota, yo puedo sacar estructuras que evidentemente tengo que tener presente a la hora de formar una célula, no importa si es eucariota o procariota. Siempre voy a necesitar una membrana plasmática, porque sin membrana plasmática no tengo célula alguna. Recordemos que la membrana plasmática es una bicapa lipídica, que es este modelo que ven acá, conocido como modelo de mosaico fluido. La membrana plasmática tiene las características de ser una barrera que delimite el lugar donde llega el citoplasma y mantiene diferencias de concentraciones de solutos, de cargas, con respecto al medio externo. Es decir, lo separa del medio externo. Luego vamos a tener moléculas de ácidos nucleicos que son ADN y ARN. Fundamental, porque si no tengo el ADN, no tengo la información que esa estructura necesita para poderse duplicar, para poder llevar a cabo funciones metabólicas muy importantes. Luego, sin duda, el citoplasma o el citosol, que es la estructura que está por dentro de la membrana plasmática, y dentro de ella se llevan a cabo muchísimas reacciones químicas importantes, como por ejemplo la glucólisis. Y por último, algo que nunca debe faltar en una célula son los ribosomas, porque se encargan de la síntesis de proteínas. Los ribosomas están presentes en todas las células, no importa si son eucariotas o procariotas. Es sumamente necesario que una célula tenga ribosomas porque evidentemente necesita producir proteínas. No importa si son enzimas, no importa si son proteínas estructurales, siempre la célula tiene que producir proteínas porque esa es la base de la gran mayoría de las estructuras celulares. Entonces, membrana plasmática, ácidos nucleicos, citoplasma o citosol y ribosomas son las estructuras que siempre voy a tener en comparación entre célula eucariota y célula procariota. Hablemos solamente ahora de la célula procariota. Si bien es cierto, en comparación con eucariotas son células simples,
los procariotas son bastante complejos y la verdad que su mecanismo les ha funcionado bastante bien para estar en nuestro planeta desde hace 350 millones de años, 400 millones de años. Y prácticamente que ni hayan cambiado y sigan viviendo y formando parte de nuestro planeta. Procariota, la palabra me lo está diciendo. Pro viene del griego, que significa antes, y cariota también viene del griego carión, que significa núcleo. Es la célula antes del núcleo. Son células que no tienen en absoluto esta membrana que rodee al ácido nucleico, al ADN. Son las más antiguas y evidentemente las primeras que surgieron en nuestro planeta y de las cuales la vida se diversifica a la vida que hoy nosotros conocemos. Otra cosa de la que carecen son de estructuras internas. No tienen membranas como por ejemplo el sistema de endomembranas u organelas que sean membranosas como las mitocondrias o los cloroplastos. Pero sí pueden tener otras estructuras como ser por ejemplo ribosomas y poliribosomas. Algunas de ellas pueden permitir una invaginación de la propia membrana plasmática que no llega a formar un verdadero compartimento, pero que sirve y cumple distintas funciones y se conocen como mesosomas o laminillas. Son dos estructuras que pueden cumplir funciones diferentes. Vamos a tener también el ADN que va a estar suelto en el citoplasma en una región denominada nucleoide y la membrana plasmática, la pared celular y en este caso, como pueden ver, como una pelucita por afuera, esa sería la cápsula de la bacteria. Coloqué dos imágenes para que vean y los coloqué porque hay estructuras que no están presentes en las dos y esto es lógico porque no todas las bacterias son iguales, tenemos distintas especies de bacterias y una gran diversidad de formas bacterianas. Pero me pareció prudente colocar, por ejemplo, y resaltar algunas estructuras que ni siquiera acá está marcada de nuevo, pero es esta de aquí, que es el plásmido. El plásmido ya lo vamos a ver, eso es característico de los procariotas, porque los plásmidos, y me cuesta escribir la palabra plásmido con el mouse, porque el plásmido es ADN extracromosómico que no cumple o digamos no lleva información que sea vital para la célula, pero puede darle ciertas ventajas que ya vamos a ver a continuación. Estructuras como pilis, flagelos también vamos a ver y como les dije anteriormente la cápsula bacteriana que no todas tienen pero sí las que suelen ser patógenas. Empecemos por el nucleoide. Le decimos nucleoide y si quieren para que no se olviden y no lo confundan con el nucleolo de las células eucariotas, nosotros le vamos a decir nucleoide a la región en el citoplasma donde se ubique la molécula de ADN de la bacteria. ¿Por qué acordarme de nucleoide? Porque si termina en oide, quiere decir que es algo que se parece a un núcleo, pero que no lo es. Como en el caso de un humanoide, algo que se parece a un humano, pero no lo es. En este caso pasa lo mismo. La molécula de ADN en los procariotas es igual o muy similar a los eucariotas. Es una doble hélice, una doble cadena que está formando una estructura helicoidal similar a la forma de las escaleras de caracol. El cromosoma en las bacterias es bastante particular porque es circular. Vamos a ver que en eucariota no es circular, sino es lineal y bastante complejo porque cuando se condensa forma estructuras como los cromosomas que ustedes ya conocen. En el caso de las bacterias son circulares porque los dos extremos están unidos, están ligados covalentemente. Entonces una estructura circular es el ADN formando un círculo como el que ven en la imagen. Esto también para que vean acá, este sería el cromosoma de la bacteria. Este ADN es fundamental porque si yo lo remuevo la bacteria se muere. Cosa distinta pasa con el plásmido, como pueden ver acá, que también es un ADN circular, mucho más corto, que es el que ustedes están viendo acá en esta microfotografía electrónica. El plásmido no es indispensable para la bacteria. Yo puedo removerle el plásmido a la bacteria y la bacteria va a seguir viviendo. Si ese plásmido contenía la información para una ventaja, como por ejemplo ser resistente a los antibióticos, a la célula le sirve, pero no pasa nada si yo le quito, no va a dejar de funcionar. Los plásmidos, al poderse extraer de las células y al poderse transmitir, porque las células también se transmiten los plásmidos y la información genética, nos sirve a nosotros para un tipo de técnica en biotecnología
que se conoce como tecnología del ADN recombinante. Y es una cosa fantástica. Lo que se hace es tomar de una célula el plásmido y removerlo. Y con unas enzimas muy particulares, cortar segmentos de ese plásmido, como este que ven acá, y removerlo. Y tomar de una célula eucariota de una persona el gen del ADN que contenga la información para la síntesis de la insulina en una célula. Entonces lo que se hace es lo mismo, el mismo proceso, cortar el ADN eucariota y pegarlo al plásmido de esta bacteria. Y aquí se forma un híbrido. Aquí se ha recombinado esta información y lo hemos hecho artificialmente, por eso se llama ADN recombinante, porque yo al ADN lo estoy combinando un pedacito de una célula con un gen que funciona con el plásmido de las bacterias. Y una vez que tengo el híbrido, se lo coloca adentro de una célula procariota en medios específicos de cultivos y esa bacteria se va dividiendo y va transmitiendo el gen, el plásmido, a la descendencia. Y al formar colonias, esas colonias liberan la insulina al medio externo. Entonces lo que hacen los científicos es aislar esa insulina, purificarla, colocarla en las ampollitas de las inyecciones y llevarlas a las farmacias para que se venda a todo el mundo. Eso es lo fantástico de los plásmidos y que tienen una ventaja para nosotros a la hora de realizar técnicas como esta, porque de esa forma usamos técnicas que sean mucho más favorables para mejorar la existencia humana. Lo curioso de los plásmidos es que también proporcionan un tipo de transferencia de genes. Lo que vamos a tener es un tipo de reproducción parasexual, que significa al lado de lo sexual, no llega a ser siquiera o a tener el concepto de una reproducción sexual. Primero decirles que las células procariotas se dividen principalmente por fisión binaria o por bipartición, un proceso donde la molécula de ADN se duplica, se une a un mesosoma, el mesosoma lo va trasladando hacia cada polo celular, la célula se divide por citocinesis y allí tenemos la otra célula formada, los dos clones, porque son clones, porque están hechos por reproducción asexual. Y los tipos de reproducción parasexual que vamos a tener son conjugación, transformación y transducción. En la conjugación va a estar involucrada la presencia o bien de un pili que esté unido a la membrana plasmática y forme un puente que se conoce como puente de conjugación, que permite transferir, como están viendo acá, una copia del plásmido de esta célula a esta que no lo tiene. Cuando ocurre esa transferencia, las dos células al final van a terminar ambas teniendo el mismo plásmido. Esto es importante porque eso permite que mayor cantidad de células sean resistentes a los antibióticos, a los desinfectantes y a ciertos tipos de medicamentos. Otro tipo de conjugación que puede existir donde no está involucrado el puente de conjugación hecho por el pili es el contacto directo. Aquí ocurre un contacto directo de conjugación y se transfiere, ahí pueden ver el plásmido de una célula a la otra y queda ahí completamente unida. La transformación es un proceso que experimentan los microorganismos y que justamente por este tipo de reproducción parasexual nosotros supimos desde un principio que el ADN portaba información genética, sobre todo por las bacterias, aquellas bacterias que eran patógenas. Aquí lo que sucede es una célula muere y libera fragmentos de ADN al medio externo. Y lo que va a hacer una bacteria cualquiera, una célula receptora, es tomar esos fragmentos, ingresarlos adentro del citoplasma y una vez dentro del citoplasma se unen al ADN de la célula y allí se forma una recombinación. Esto quiere decir que esa célula se vuelve única, se vuelve completamente distinta a todas las demás porque ha incorporado a su material genético algo de otra célula que estaba dando vueltas en el medio externo. Eso es un tipo de recombinación, por eso algunas personas prefieren llamarle reproducción sexual, porque en tipos de divisiones como en la meiosis también ocurren este tipo de procesos y lo que ocurre es que genera variabilidad genética. En otras palabras, quiere decir que permite la diversidad de formas, permite que no sean todas las estructuras clones entre sí, sino que hay una diferencia por lo menos genética. Y por último vamos a tener la transducción. La transducción, para que se dé este proceso de transducción, tiene que haber un vector y tiene que ser por lo general un agente viral, como en este caso un bacteriófago que están viendo. Este bacteriófago infecta a la célula produce copias de ADN viral
Y cuando se muere esta célula y los virus salen al ambiente, algunos virus portan fragmentos del ADN bacteriano, de la bacteria a la cual infectaron. Y cuando estos fragmentos virales lleguen a una bacteria y dejen el fragmento de ADN, ese fragmento, que no es viral sino es bacterial, se va a terminar uniendo o recombinando al ADN de una bacteria. Y de esa forma también estamos produciendo variabilidad genética a través de un agente, que en este caso es un agente viral. Continuando con las estructuras que podemos encontrar dentro del citoplasma de una bacteria, vamos a tener a los ribosomas. Son muy similares a los ribosomas eucariotas, pero los ribosomas de las células procariotas son mucho más pequeños. Como pueden ver acá en este cuadro, las subunidades menores y mayores de las células eucariotas son mucho más grandes. Esta es 40 Sverdrups, esta es 60, que de las células procariotas, que es mucho más pequeño. La subunidad menor es de 30 Sverdrups y la subunidad mayor de 50 Sverdrups, es mucho más pequeña. Pero cumplen la misma función, que es encargarse de la síntesis de proteínas. Y bueno, pueden formar polirribosomas en el citoplasma. El polirribosoma son más de un ribosoma, 3, 4, que están unidos por un ARN mensajero, porque están realizando el proceso de transducción para formar proteínas. Entonces están unidos los ribosomas por la cadenita del ARN mensajero, por eso se llama polirribosomas. Y recordemos que siempre vamos a encontrar ribosomas en todas las células. Hablemos de algunas prolongaciones internas que tiene la membrana plasmática, pero que no forman verdaderos compartimentos u organelas celulares. En este caso, un mesosoma cumple distintas funciones. Entre ellas, la más importante, la que yo les decía, era la de unirse al ADN y permitir la separación de las dos cadenas formadas durante la fisión binaria de división celular. También pueden intervenir en la síntesis del tabique, cuando la célula se tiene que dividir por citocinesis. También, bueno, lógicamente, como es una invaginación, permite que haya mayor superficie de la membrana plasmática y también, y vean esto que es muy curioso, pueden tener gran cantidad de enzimas que actúen en diversos procesos. Intervienen en la respiración de las células aeróbicas que nos pueden llegar a recordar a los que son las crestas mitocondriales. Yo lo que les pido es que presten atención a este esquema y no se olviden que más adelante les muestro algo. También va a ocurrir lo mismo con las laminillas. Las laminillas son prolongaciones, invaginaciones de la membrana plasmática hacia el citoplasma, pero no forman verdaderos compartimentos. Son similares a los mesosomas, pero en vez de tener forma de rulito, tienen forma de lámina, como están viendo aquí en el dibujo. Y al igual que los mesosomas, tienen funciones muy variadas, pero generalmente intervienen en los procesos de la fotosíntesis de ciertos organismos unicelulares, como será el caso de las cianobacterias. También recuerden la imagen, porque ahora podemos ver que son comparables a estas dos estructuras que están presentes en la célula eucariota. Aquí hago una aclaración muy importante para que después no se confundan. No estoy colocando estas imágenes porque las mitocondrias, que son estas de acá, y los cloroplastos, que son estos de aquí, estén presentes en las células procariotas. ¡No! No están presentes las mitocondrias y los cloroplastos. Lo coloqué para que ustedes puedan darse cuenta de una cosa. Vean que cuando nosotros observamos y analizamos la estructura, ya sea de un cloroplasto o de una mitocondria, voy a encontrar cosas que me van a recordar a una bacteria. Entre ellos, lo fundamental es que tanto en las mitocondrias como en los cloroplastos voy a encontrar la presencia de ribosomas y también la presencia de ADN citoplasmático, como aquí en el cloroplasto y aquí en la mitocondria. Si pueden ver estas estructuras que forman la mitocondria, esta es una imagen verdadera, la mitocondria tiene estas laminillas que se van así hacia adentro, que recuerdan a lo que es el mesosoma, la invaginación del mesosoma, formando las crestas mitocondriales de esta organela eucariota. Y en el caso de los cloroplastos sucede lo mismo. La grana de tilacoides recuerda a las laminillas de algunos microorganismos fotosintéticos en la naturaleza. Entonces, esto apoya a la teoría endosimbiótica planteada por Lynn Margulis, que explica que los cloroplastos y las mitocondrias provienen de organismos procariotas de vida libre que pasaron a vivir dentro de células más grandes que hoy en día son las células eucariotas. Y eso les permitió un avance evolutivo, les dio grandes ventajas que permitió justamente la explosión de esta gran diversidad de vida que nosotros conocemos.
Por último, para no entrar mucho en detalle, quería hablar de los gránulos de almacenamiento. Estos son gránulos que en realidad almacenan distintos compuestos, que pueden ser carbono, puede ser alguna sustancia propia de la fotosíntesis, pueden almacenar glucógeno, también pueden ser vesículas o gránulos que contengan gases, como por ejemplo el metano. Las bacterias siempre guardan estas cositas adentro del citoplasma, y estas nosotros les decimos que son gránulos de almacenamiento en general. De ahí hay que ver qué está almacenando ese gránulo de almacenamiento o gránulo de inclusión, suelen decir también. Pasemos a hablar ahora, ya que vimos todo lo que hay dentro de la membrana plasmática, ahora de la propia membrana plasmática, y analicemos las estructuras que están por fuera de ella. Como ustedes saben, la membrana plasmática es una estructura semipermeable y selectiva. Esto quiere decir que algunas cosas pueden pasar y otras cosas no. Y que además la célula va a decidir qué cosas van a entrar y qué cosas van a salir de la membrana. Por eso es semipermeable, casi permeable, y es selectiva, porque selecciona qué va a entrar y qué no. Ustedes ya saben que la membrana plasmática está compuesta por una bicapa lipídica formada por fosfolípidos. Esta sería una capa, aquí terminan las colitas de los fosfolípidos de arriba, y aquí tenemos la otra capa de fosfolípidos por debajo. Por eso se llama bicapa lipídica, son dos capas de fosfolípidos, con proteínas que están unidas y variantes también como glucoproteínas, lipoproteínas, glicolípidos, que van a estar también unidos a la membrana plasmática. Lo particular de los procariotas va a suceder con los arquea. Los arqueas, o conocidos como organismos extremófilos, no tienen una membrana formada por una bicapa lipídica. Tienen una membrana formada por una monocapa lipídica, como ven aquí en la imagen. Es una sola, como si tuviese dos lados, que de hecho los tiene, uno que se orienta hacia el citoplasma y el otro que se orienta hacia el exterior de la célula. Esto es muy importante porque la monocapa lipídica le da mayor estabilidad a la membrana plasmática, y justamente por eso estos organismos pueden soportar condiciones extremas que ningún otro ser vivo podría sobrevivir. Por eso se consideran organismos extremófilos, entre otras cualidades como por ejemplo tener un ADN bastante resistente. Sigamos avanzando, hablemos de la pared celular. La pared celular es muy importante, es lo que le confiere resistencia a las bacterias, les da protección. A diferencia de las células vegetales, cuya pared está formada por celulosa, en las bacterias el compuesto o la sustancia que la forma se denomina péptidoglicano. De hecho, le dicen péptidoglicano directamente para hablar de la pared de las células. Esta pared le confiere a la bacteria distintos tipos de formas que son característicos de distintos géneros y de distintas especies. Lo que también permite es llevar adelante una técnica que se conoce como tinción de Gram. Lo que se hace es, se mezclan, se hacen unos preparados bacterianos, se hace una fijación con unos colorantes específicos, y si esa prueba resulta positiva para el color azul violáceo, esa célula se va a denominar gram positiva. Y si la célula sale de un color rosa, esa célula es gram negativa. ¿Cuál es la diferencia entre las dos cuando las puedo observar? Que las gram positivas tienen la membrana plasmática, como están viendo acá, y por fuera una pared celular bastante importante formada de peptidoglicano. Esta es la estructura que va a tener la célula gram positiva, la bacteria que sea gram positiva. En cambio, en la gram negativa hay una diferencia, como pueden ver. Yo voy a tener la membrana plasmática, voy a tener un espacio que se conoce como espacio periplasmático, donde se encuentra la pared celular de peptidoglicano, y por fuera de esa pared celular voy a encontrar una membrana celular externa, formada de lipopolisacárido y proteína, que son los materiales que la forman. Esto es muy curioso porque a nosotros siempre nos dicen que vamos a tener una membrana celular y la pared celular por fuera de la membrana. Bueno, en este caso no solamente tengo la membrana plasmática y por fuera la pared celular, sino que por fuera de la pared celular tengo otra membrana plasmática. Y eso le confiere a la célula una forma así como corrugada, como si estuviese arrugada como una pasa de uva. Mientras que estas suelen ser lisas al microscopio, cuando las observo en el microscopio. Como les decía, eso permite la gran diversidad de formas bacterianas.
cómo va a ser la pared celular. Encontramos una gran diversidad de formas bacterianas, pero estas son las formas básicas de las cuales se suelen desprender las otras. El ejemplo común es el coco, porque tiene forma de coco, son esféricos. Bacilos, que parecen bastoncitos así alargados. Vamos a tener espirilos, que es como un bacilo que tiene una torsión en ambos lados. Vamos a tener también células en forma de espiral, que se conocen como espiroquetas o como filamentos. Y también vamos a tener bacterias especiales que tengan yemas y apéndices, como estamos viendo en este caso. Si ese coco, por ejemplo, se le adhiere otro coco y luego se le agrega otro coco y otra célula más y otra célula más y otra célula más y forma una cadena de cocos, esa célula pasa a llamarse estreptococo, que estrepto significa cadena. Lo mismo ocurre con los bacilos y otros tipos celulares más. Estas son las formas básicas de las bacterias. Hablemos de la cápsula. La cápsula, básicamente, para que se la imaginen, algo muy similar a lo que tiene la semilla del tomate. Ustedes cortan un tomate, sacan la semilla y van a ver que la rodea como una capa mucilaginosa, como si fuese moco. Bueno, es eso lo que van a ver. Esto es una bacteria y vean acá que todo esto que parece como una capa de moco es la cápsula. Y esto sería la pared celular, esto que están viendo aquí, y la célula propiamente aquí adentro. Esta cápsula tiene una consistencia laxa y mucilaginosa, como decimos, porque forma parte de todo lo que la célula coloca en su región de reconocimiento celular, que se conoce como glucocálix. Es una forma de glucocálix. Y es importante para las bacterias porque, y también para nosotros, porque la pérdida de la cápsula ocasiona la pérdida de la virulencia bacteriana. ¿Qué significa esto? La cualidad de que las células sean patógenas y también las protege de células fagocitarias, como ser, por ejemplo, los glóbulos blancos. Si una bacteria con una capa patógena, con una cápsula patógena, ingresa a la sangre, a la célula del cuerpo le va a costar mucho deshacerse de ese microorganismo porque la cápsula funciona como un mecanismo de defensa ante la fagocitosis. Y bueno, para ir finalizando, otras estructuras que podemos encontrar ya también por fuera de todas estas estructuras que venimos mencionando, membrana, pared celular, cápsula, vamos a encontrar pilis y flagelos. Básicamente los pilis y los flagelos tienen estructuras similares, solo que los flagelos son estructuras mucho más largas y los pilis o las fimbrias son estructuras mucho más cortitas. Y esto es porque los pilis cumplen la función de permitir la fijación de la célula a un sustrato en particular, pero no se encargan de la movilidad celular o la motilidad celular. En cambio, los flagelos sí, son estructuras largas y como pueden ver, en una bacteria pueden existir varias, como están viendo acá en esta imagen, y estas sí van a permitir a través de un movimiento el desplazamiento o la motilidad de una bacteria. Y recordemos que los pilis también pueden estar involucrados en los procesos de conjugación o transmisión de plásmidos de una bacteria a la otra. Así que bueno, nada, esa ha sido la presentación, espero que les sirva. Ya saben que esto es para complementar a la lectura que ustedes tenían en el trabajo práctico. Y bueno, cualquier duda que tengan, por favor, me la hacen saber, me escriben en los comentarios o me mandan un mensajito y me preguntan. Yo estoy disponible para ustedes. Nos vemos, un saludo grande a todos. ¡Adiós!